Yo le quería preguntar una cosa que obviamente ya se la deriva más directamente a este asunto. ¿La imagenología sustituye al tacto rectal o no definitivamente? Y segundo, ¿tiene alguna indicación la prostatectomía parcial o es algo que no se debe de hacer nunca? El tacto rectal fundamentalmente descubre cánceres que tienen antígenos normales. Si la próstata está indurada, es indicación de biopsia independientemente del antígeno. Y hay un grupo de pacientes, que es alrededor del 5%, que lo único que tienen anormal es el tacto rectal. Ahora, con un tacto rectal inicial normal y con un antígeno por abajo de 1, los tactos rectales ya no son tan frecuentes, se van difiriendo. Lo de la prostatectomía parcial es muy interesante porque ahora con la metodología que existe en todo lo que son imagen, por ejemplo, la resonancia magnética tiene imágenes muy interesantes para cáncer de próstata y se está tratando de hacer tratamientos unilaterales. La prostatectomía unilateral prácticamente no se puede hacer, radical. Pero en cambio sí se puede hacer radiofrecuencia, se puede hacer crioablación y se puede hacer braquiterapia, probablemente en un solo lóbulo. ¿Qué ventajas tiene? No sabemos. Yo creo que está en una fase muy experimental y nada más están en protocolos de estudio. Entonces, por el momento, el hacer en un lóbulo o en otro la parte radical del tratamiento se está haciendo, pero todavía es experimental. ¿Qué porcentaje de los pacientes con antígeno prostático, qué porcentaje de los pacientes de 60 años o más tienen antígeno prostático por debajo de 2.3? ¿Y qué tanto la fracción libre nos ayuda a tomar una decisión adecuada? ¿Y qué tanto los otros parámetros de laboratorio y de gabinete nos ayudan a evitar una biopsia en pacientes que tengan 2.3 o más de antígeno prostático? Sí, primero lo de 2.3 es una verdadera exageración. Nosotros definitivamente no lo tomamos como un límite. Primero porque ustedes imagínense que se incrementa todavía 10% más de biopsias innecesarias. El antígeno prostático libre es útil entre 4 y 10, no por abajo de eso. Los estudios que hizo Catalón hace muchos años están especificados entre 4 y 10. Si el antígeno prostático libre está por arriba de 26, es un índice adecuado porque se supone que lo producen las células de hiperplasia prostática. Ahora, actualmente estamos tomando varios parámetros. Por ejemplo, un antígeno alto con una próstata pequeña al tacto es riesgo. Una próstata muy grande con antígeno alto es de mucho menor riesgo. ¿Por qué? Porque las células benignas producen también antígeno prostático. Y cuando la próstata es muy grande, lo que produce el incremento es de hiperplasia prostática. Entonces, se deben de tomar factores de riesgo, que son edad, herencia, tamaño de la próstata. Un antígeno prostático no es suficiente, hay que repetirlo. Algo que está cayendo, sobre todo están haciendo mucho internistas y urólogos, que le dan sale el antígeno alto y le dan un tratamiento de antibióticos por un mes. Es una verdadera aberración. Y eso está sucediendo. Entonces, ahora el concepto se está modificando mucho porque ¿cuáles eran los tratamientos en alguien que tiene cáncer de próstata? Radioterapia, braquiterapia, parcial, toda prostatectomía radical, pero ahora hay un nuevo que se llama vigilancia. Si tienen menos de un foco microscópico positivo en las biopsias, si el antígeno prostático está por abajo de 10 y es un tumor bien diferenciado, se puede observar, porque puede ser el cáncer indolente que estamos viendo en las autopsias, que muchos no desarrollaron. Así que el concepto en cáncer de próstata se está transformando
en forma muy interesante con otros patrones. ¿Qué implica la dieta? El modificar la dieta baja el antígeno o no. Hay estudios donde demuestran que sí. Y a nosotros en la facultad nos plantea un reto, que es el de realmente entrenar a nuestros alumnos como médicos generales a que hagan una propedéutica adecuada con el sistema genitourinario y que adquieran las habilidades a través de la integración básico-clínica y clínico-básica que se hace aquí con los maniquís en el SECAM, para que realmente lleguen con habilidades para poder hacer esas canalizaciones que tienen que hacer forzosamente. En lo que se refiere a la vejiga neurogénica, en rehabilitación con los pacientes parapléjicos, por ejemplo, pero en general son pacientes jóvenes, ¿no? Además de hacerse el diagnóstico de la vejiga neurogénica, se hace un proceso para entrenamiento vesical, para vaciamiento automático. Claro, aquí las edades son diferentes, pero podría o se hace ese entrenamiento de vaciamiento vesical. Sí. Sí, aquí hay desde el sondeo vesical intermitente, que usted obviamente lo conoce muy bien, pero en el adulto mayor, por ejemplo en el niño, el sondeo vesical intermitente por vejiga neurogénica es algo que se hace regularmente, pero en el adulto mayor empieza a tener menos destrezas y por ejemplo el sondeo es extraordinariamente difícil, que se lo hagan ellos por sí solos. Sí se trata de hacer una educación nuevamente. Lo que es muy interesante es que se pierde el sentido de automatismo de la micción. Empiezan a tener trastornos de relajación de los músculos perineales para relajar el esfínter externo. Y entonces hay una asincronía entre la contracción vesical y el esfínter. Esto se ha llamado disinergia. Y se les olvida cuál era el proceso automático de la micción. Entonces, parte de esto es enseñarlos a cómo deben de relajarse. Y esto es una manera de tratar de que puedan vaciar su vejiga con mayor flexibilidad. Y yo, por una malformación profesional, quisiera preguntarte, ¿qué tanto es necesario o qué tanto sería conveniente incluir un capítulo sobre los aspectos o repercusiones emocionales, conductuales y de salud mental en esta obra? Ya que nosotros vemos también pacientes, muchos de ellos operados, muchos de ellos están en la duda si operarse. ¿Qué tanto el factor emocional sería muy importante, sería como decisivo o importante en los pacientes que tienen alteraciones genitourinarias? En toda la vía urinaria, sobre todo en la base de la vejiga y en la próstata, existen receptores alfa. Los receptores alfa se estimulan con cualquier efecto de adrenalina, y eso pues, es totalmente desde el punto de vista emocional. Por eso es que el café, la gente piensa que es diurético, ¿no? El café, la cafeína tiene un efecto sobre los receptores alfa que en la gente que es susceptible le cierra el conducto, porque el músculo liso que está en la base de la vejiga y de la próstata le puede cerrar el conducto, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante. Lo que tratamos de hacer es que, por ejemplo, en disfunción eréctil se toque el tema de problemas psicológicos. Primero porque hay erecciones de origen psicógeno, eso es muy claro. En prostatectomía radical, por ejemplo, el impacto que tiene la incontinencia y la disfunción eréctil. Y tratamos también de que la parte de cuidados paliativos y tanatología pudiera también englobar esto, pero lo vamos a tomar en cuenta y pues ahí te pediremos ayuda, porque yo creo que sí sería interesante desglosar algunos aspectos que tienen un origen psicógeno en padecimientos urológicos. Yo lo que quería es
subrayar lo que ya también se ha dicho, que es un libro que sí creo que tiene una gran importancia para un grupo importante de médicos, desde luego los geriatras, los médicos generales, los internistas, y que quizás no todo el libro sea para un lector, pero sí partes de ese libro pueden ser muy importantes en la formación de algunos, y sobre todo hasta de los estudiantes y de los residentes de las distintas especialidades. Lo único que me quedó, pero a lo mejor esta es mi deformación de pediatra, que no tiene nada que ver con en este segmento de edad, es que veo que hay una gran selección de temas relacionados con el sexo masculino, y no sé, pero siento, a lo mejor es que no existe, pero siento como que hay algunas cosas de la patología femenina que no están establecidas en los capítulos, pero a lo mejor es una falsa impresión. No, la incontinencia es de los dos sexos, incluso mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Las infecciones urinarias son mucho más frecuentes en la mujer, y sobre todo en la mujer añosa, porque cuando hay una depresión hormonal, esta las hace más susceptibles a desarrollar infecciones urinarias. La litiasis es menos frecuente en la mujer. No, pero es para los dos sexos, porque tanto los cánceres fuera del de próstata, bueno, algunas mujeres tienen próstata, decían que Golda Meir tenía próstata. No, pero sí, fíjense, les voy a decir algo interesante. La mujer sí puede tener cáncer de próstata porque los vestigios embrionarios de la próstata están en la uretra femenina, y sí hay casos descritos de cáncer de próstata en la mujer. Pero en fin, no, aquí es para los dos sexos, no hicimos un sesgo hacia el sexo masculino. Entramos al terreno de la automedicación, digamos, que es estos laboratorios de análisis clínicos que están ofreciendo antígenos específicos casi gratuitos, muy baratos, y que la gente va y se los hace y se alarma. Entonces, ¿qué está pasando con este sector, con esta de población? Si hay una espanto, si no hay alguna alarma, etc. Como la medicina y los medicamentos que tenemos de fórmulas no los han podido quitar del mercado ni de la propaganda. Aquí el problema es que están haciendo paquetes, y la calidad de ciertos paquetes pues es terrible, ¿no? Entonces la gente se puede asustar en forma innecesaria porque a veces son laboratorios y no siguen ciertas reglas. Por ejemplo, el antígeno prostático específico se puede elevar si tuvieron relaciones sexuales 72 horas antes, y si se hacen el examen y tuvieron relaciones, el antígeno puede estar elevado, o si tienen síntomas urinarios irritativos, en fin, varias cosas. Pero pues eso es imposible de controlar, porque el laboratorio hace su propaganda para lo que le conviene. Y ahora, cada vez más, el hombre está, no nada más el hombre, la pareja del hombre, porque muchas veces son las que me lo llevan al consultorio, están muy pendientes de lo que es el antígeno prostático específico. Y eso, bueno, es un problema porque al que no beneficia mucho es el paciente.